Cálculo de fuerzas resultantes por el método analítico. Pueden existir varios casos en método analítico, donde las fuerzas concurrentes, las que todas salen de un solo punto, son concurrentes, coinciden en un solo punto, donde ya se den los ángulos, donde tenemos que calcular los ángulos. Entonces, voy a empezar primero por un ejercicio. Si llegan a tener dudas, los van anotando. Voy a terminar una parte, un ejercicio, me voy a detener por ahí unos segundos, empiezo a resolver las dudas ahorita o hasta el final de la transmisión. Eso ya checamos y según el número de dudas. A ver, veamos. A mí me dice que determine la fuerza resultante por el método analítico y la dirección. Le voy a poner así, resultante. Vamos a usar dos fórmulas para la fuerza resultante por el método analítico. Son estas, no las voy a dejar aquí. Sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado. Y también esta fórmula, que es el inverso, arcotangente, es el inverso de tangente de sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Estas dos fórmulas, por ahí si no se las saben, las copian rápido, porque hoy voy a empezar aquí con un diagrama y necesito borrar esa parte. Si a mí me dice, existen varias fuerzas, no puedo anotar aquí, no hay problema, existen varias fuerzas, como lo van a ver en el diagrama, sí, que están ancladas a un perno, la fuerza resultante y su dirección. Entonces, yo primero, este diagrama, vamos a suponer que ya se les aparece, fuerza 1, 300 newton, aquí mi ángulo que sea de 40 grados. Aquí tengo otra fuerza, 2, que viene siendo de 400 newton. Este ángulo lo pondríamos de 35 grados. Voy a propósito, hacer, para repasar, checar los ángulos y cómo voy a obtener estos componentes. Ahorita vamos a hacer eso. 4 de 150 newton. Todos son fuerzas concurrentes, coinciden, forman ángulos y coinciden en un solo punto. Y me dice, ¿cómo voy a calcular la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y, etcétera, etcétera? Bien, nos vamos a basar, primero, chequen aquí, antes de borrar estas fórmulas, voy a obtener otras dos fórmulas. Tengo un vector aquí, con la fuerza F. A mí me dice que ese vector va a tener aquí un ángulo, le pongo el ángulo, θ, y va a producir dos componentes. Componente, me voy para arriba, en Y, en vez de ponerlo sobre el eje, voy a ponerlo de este lado, y componente en X. Si este es mi ángulo, este es paralela a esto, es lo mismo, ¿eh? Voy a recordar qué función trigonométrica me relaciona, vamos a suponer que ya conozco esto, y el ángulo. Por ejemplo, coseno del ángulo, la definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es lo mismo que aquí, voy a bajarlo acá, solamente para la fórmula. Si me dice que es el cateto adyacente, el que se forma entre el ángulo recto y el ángulo a estudiar, que es este, pues le pongo aquí f de x. Hipotenusa es esta, f. Pero de aquí yo quiero obtener f de x. Entonces de aquí me voy a obtener, despejamos, si está dividiendo pasa para acá multiplicando, y nada más brevemente les voy a decir por qué voy a usar estas fórmulas. ¿De dónde proviene? Del uso de la tabla que yo voy a hacer. ¿Por qué f de x voy a usar siempre fuerza de coseno de θ? Sí, desde el eje x positivo. Desde el eje x positivo, así. Sigue, ahora voy a relacionar, porque quiero saber mi componente en y. Seno
de teta. Cateto opuesto, sobre hipotenusa, y el opuesto es fuerza Y, componente Y, sobre F. Quiere decir que voy a usar el F de Y, despejando, está dividiendo, pasa multiplicando, quedaría así. Ahorita necesito borrar componente en X, componente en Y. Me dice que va a ser el producto de la fuerza por el coseno del ángulo medido desde el ángulo eje X positivo, seno del ángulo. Entonces, ya saben por qué voy a usar de repente F de X y voy a usar coseno, F de Y, seno. Eso nada más que quede grabado. Por ahí les dejo 2-3 segundos mientras les hago un cuadro aquí, porque ahorita voy a borrar todo esto que lo voy a necesitar. Entonces, para continuar, a mí me dicen que necesito, en el método analítico, me dicen haz una tabla, donde en la primera columna van a haber fuerzas. Solo voy a dejar aquí un espacio, al ratito les digo para qué. Y esto van a ser lo del cuadrante, para checar si todo estamos haciéndolo bien. Fuerzas. Estamos hablando de la magnitud aquí. Fuerza 1, cuánto vale, etcétera, etcétera. Dirección o ángulo. Los ángulos de cada una de las fuerzas con respecto a X. Este va girando, aquí tiene un ángulo, aquí tiene otro, de aquí hasta acá y de aquí hasta F4. Son mis ángulos. Luego, aquí me dice, calcula F de X, componente en X. Porque cada uno de los vectores va a formar un triángulo rectángulo, donde sea. Observen aquí, ahí está el triángulo rectángulo, triángulo rectángulo, triángulo rectángulo y triángulo rectángulo. Quiere decir que en todas puedo utilizar estas fórmulas. Y me quedaría entonces F de X, ya saben la fórmula arriba. Luego, hacemos otra columna para el componente en Y. Y ahorita voy a borrar esto, si ya lo copiaron bien. Entonces, empezamos a interpretar nuestro diagrama. Existe aquí una fuerza F1 y entonces existe una fuerza F1, aquí le pongo fuerza F1 y me dicen que la fuerza 1 tiene una magnitud de 300 newton. Nada más voy a ponerle aquí magnitud, la unidad newton todavía no hasta el final. Ángulos. Voy a marcar con azul el ángulo. Dice desde aquí hasta acá. El del primer cuadrante es muy sencillo sacarlo. No puede ser máximo de 90 grados. Si le pusiéramos por acá un ángulo, pues nada más a 90 le resto de aquí en sentido antihorario. Contrario a las manecillas. Entonces aquí pongo el ángulo 40 grados. Esto todavía no lo voy a sacar. Primero, estas dos columnas. Es lo más importante, porque si nos equivocamos en un ángulo, todo va a haber error, todo va a estar incorrecto. Fuerza 2. Mi fuerza 2 tiene magnitud 400 newton. Ángulo, y ahí va. A mí me dicen que se va a medir desde aquí, eje X, hasta que llegue a este lado. Si estuviéramos en clase presencial, les pregunto, ¿cómo vamos a obtener la medida? De aquí hasta acá. 90 grados, pues aquí nada más le sumo 35, entonces pondría, yo esto lo voy a poner muy pequeño aquí, 90 más 35, de ahí se obtiene 125 grados. Yo ya hice, sí, la suma de esto. Nos vamos con la fuerza 3. Fuerza 3. Mi fuerza 3 está hasta acá. Quiere decir que la medición que vamos a hacer es desde aquí hasta acá. Chequen, estoy haciendo los ángulos, estamos interpretando con azul para que se quede grabado que es azul, mis ángulos. ¿Y cuánto me dirá desde aquí? Paso un ángulo recto, paso otro ángulo recto, más otro pedacito. ¿Sí saben, no? 90 más 90, 180. La mitad de la circunferencia, 180. Ya llevamos 180. Aquí se los voy a poner cómo voy a obtener.
180. Ahorita pongo la magnitud. Dice más 25. Sumamos y me queda 205. Y me dicen que esta magnitud de la fuerza 3 es de 500. Necesito ahorita el espacio. Luego, fuerza 4. Nos vamos con la fuerza 4. 150 newton. Y me dicen, ángulo. Me dicen que esta parte es 20 grados. Lo podemos hacer al revés, pero como todos estamos en función de X positivo, girando hacia acá, así lo terminamos. Y quedaría lo voy a poner hasta acá, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando son 360 grados. Así que aquí pondríamos, pero yo no quiero 360 grados. Esta parte que hay que hacer, restarla. Entonces pongo, aquí le estoy poniendo en más o menos pequeño, en una parte pequeña, ¿cómo lo calculé? Porque se cometen aquí un error. ¿Y qué creen? Lástima, el ejercicio va a estar mal, procedimiento lo tienen bien, pero aquí lo importante es aprender procedimiento y llegar al resultado correcto. Aquí no es aproximadamente que me dé esto, que me dé el otro, no. Y te vamos a tener que hacer uso de la calculadora. Aquí dice que es f de x. Chequen la fórmula de acá arriba. Las voy a poner aquí cerquitas, pero más pequeño. Aquí me dice que la fuerza en X voy a hacer el producto de mi fuerza. Dice, lo multiplico siempre que sea en X por coseno de este ángulo. Y en Y sería la fuerza por seno del ángulo. Y lo borré, pero lo voy a poner acá arriba. F4, 150 newton. Me estorbaba ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con la calculadora. Por favor, que en la parte superior esté la D de DIC. Significa ya los grados. Eso debe de tener en la pantalla una D o DIC para poder resolver los ejercicios. Lo tienen en nuestra, para que lo vayan haciendo conmigo, así de esa manera. Y aquí me dicen, multiplica. Yo lo voy a hacer directo. Dice 300. Dice, vamos a multiplicar 300. Ponemos 300 por el coseno de 40. Y me dice que va a ser igual a... Vamos a trabajar hasta centésima nada más. Depende del maestro lo que le pidan, si es milésima, 10 milésima, milésimas. Por el espacio no tengo tantos números. Componente Y, dice, yo le sugiero que esta columna es pro coseno, para que no se me revuelvan cuál es seno, coseno. Hagamos primero la columna de cosenos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero coseno del ángulo. Y dice resultado por 300. Ya quedó este dato. Hacemos ahora lo mismo. Coseno, pero ahora es de 125 grados. Pongo lo mismo, coseno por 400. Y me queda, vamos en la segunda, no voy a hacer líneas así, menos, me van a decir maestra, se va por ahí 229, así quedó. No hay problemas, porque están positivos y negativos. Ahorita vamos a checar los cuadrantes aquí, si están bien los signos. Nos vamos con 205, coseno, estamos hablando de puros cosenos, ¿sí? Dice por 500. Y me dice que me da menos 453.15. Nos queda de 340. Entonces pongo coseno de 340, que lo multiplique por 150 y me queda 140.95. Y de esto nos da fuerzas en Y. Aquí, ¿por qué? Por aquí me he puesto una fórmula. Hay que usarla ahorita. Pero me falta la columna del componente Y. Entonces la tabla quedaría así.
Nos vamos ahora. Ya no hay que usar coseno. Por eso termino la columna de coseno. Ahora sigo la pura función seno. Se graba en la mente porque luego se mezclan. ¿Quién sabe qué hacen? Y hacemos seno ahora de 40. Y dice multiplícalo por 300. Y aquí me queda 192.83. Ahora con este. Pero voy a usar 125. Seno de 125. Que lo multiplique por 400, que es la fuerza. Recuerden, estoy usando esta fórmula. 327.66. Luego, ahora es el seno de 205. Seno de 205. Seno de 205. Dice, lo multiplicas por la fuerza. Estoy explicando así, así lo estoy haciendo, no pasa nada. Da lo mismo, ¿eh? Solo deben saber usar su calculadora y ya. Y me falta el último, que me dice, hoy en esta fórmula, recuerden, antes de borrar todo, ya que tenga el resultado, voy a dar rápidamente un repaso, por si llegan a tener dudas, y en ese momento les estamos aclarando la duda ya. Y me dice, el último, ahora este es el ángulo que vamos a usar, seno de 340, dice que lo multiplique por la fuerza, la magnitud 150. Y antes de hacer las sumas y restas, ¿qué vamos a hacer? Chequen. Aquí le puse cuadrante. En esta parte va a ir nada más checar los signos del cuadrante. Aquí sigue. Nos vamos a ir. Fuerza 1. Primer cuadrante. La X es positiva. X positiva, que es la fuerza. La Y positiva. Perfecto. Nos vamos con cuadrante 2. Cuadrante 2 es este. Y me dice que la X es negativa. Observen, aquí hay un menos. X negativa. Pero la Y es positiva. Nos quedó positiva. Vamos checando los signos, eso es importante, porque si en un dedo, quién sabe qué picaron ahí, qué ángulo, pues ya le sale otra cantidad. Cuadrante 3 me dice X negativa, Y negativa. Ambos negativos. Es el único cuadrante que ambos componentes, tanto en X como en Y, me debe dar negativo. Y el último cuadrante, 4, X es positivo, Y está hacia abajo, negativo. Ya comprobé que está bien, eso es para no estar trabajando de más. Quiere decir que ahora sí hago la sumatoria, puede dar positiva, negativa, eso no importa. Así nomás me dice suma. Pues sumamos esta cantidad menos, dice menos 400, estoy nada más sacando los cálculos, a 140, y me dice que me da menos 311.82. Yo ya obtuve el componente en X. Voy a hacer lo mismo con el componente en Y. Sumamos lo mismo, dice más, menos, y falta este dato, 51.30. Y me dice 257.89. Dejen checar nada más 500. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? No hemos terminado. A mí me piden fuerza resultante y la dirección de todo esto. ¿Cómo queda? No sabemos. Pero aquí hay una fórmula que dice, para obtener la fuerza resultante, únicamente vas a sacar la sumatoria del componente en X, ya lo tengo, lo voy a sustituir aquí, lo elevo al cuadrado, sumatoria del componente en Y, lo voy a sustituir aquí, lo elevo al cuadrado, y de esa manera, al sumarlo, ya le saco la raíz, a hacer directo, ¿eh? Bueno, lo voy a hacer la sustitución, por si de repente alguien llega tarde, y de repente se nos fue. Aquí dice que el componente en X es 311 al cuadrado, más el componente en Y 257.89 al cuadrado. A mí me dicen que es eso. Y me dicen que la calculadora, el resultado queda
que usar los paréntesis porque hay cantidades negativas. Si no me ponen cantidad en los paréntesis, ahorita les voy a decir qué puede pasar. Aquí el resultado me dan ya la raíz y todo. Y mi fuerza resultante es 400. Pero no lo pueden dejar así. Tienen que ponerme las unidades. Fuerza, Newton, Newton, Newton. Pues termine Newton. No, maestra, pues ahí está, ¿no? Luego, ¿por qué? Por una simple unidad. Porque luego se confunde con otra unidad de masa. Pueden poner kilogramos o algo, pues error. Yo ya hice el cálculo de la fuerza resultante de este conjunto de fuerzas concurrentes, pero a mí me preguntan dirección. Arco tangente, o tangente a la menos 1, me dice, pon, usted ya tiene su fórmula. Sumatoria de Y, porque se va a hacer un triángulo rectángulo, es cateto opuesto, va a ser Y, 257.89. Dice que la divida entre 311.82. Y nada más usamos la calculadora y listo. Pero usamos la calculadora y me queda entonces segunda función de tangente de 257 y le van a poner ese signo, negativo, así como está. Y resulta que el ángulo me queda negativo. Ángulo negativo quiere decir que puede ser para acá. A ver, vamos a checar. Vamos a investigar en qué cuadrante sale, porque negativo puede ser en dos partes. ¿Qué hacemos? Graficamos de nuevo. No hemos terminado. Este es el ángulo. Si es este. ¿Qué hacemos? Pues vamos a graficar solamente estos componentes. No lo vamos a hacer a escala, obvio, porque no hay tiempo para eso. Hacemos mi plano cartesiano eje Y, eje X. A mí me dice, me salió una fuerza resultante en X negativa 311. Quiere decir, negativa 311, ubíquese hacia dónde la grafico. A la izquierda. Aquí le pongo sumatoria de fuerzas en X. Fuerza en Y, positiva. Positiva, va para acá arriba, sumatoria, es decir, que la fuerza resultante debe de quedar aquí. Esta es mi fuerza resultante. El ángulo que me están dando es este. Pero como nosotros estamos pidiendo el ángulo de la dirección con respecto al eje X positivo, siempre se pide por lo general con eje X positivo, ¿qué ángulo me piden? Me van a pedir el ángulo que se forma de aquí hasta acá. ¿Y cómo lo calculo? Ahora sí, el ángulo, vamos a poner en azul, el ángulo ya resultante va a ser, ya conocemos que toda esta parte vale 180, que es la mitad del círculo, y aquí me dice, hasta allá me sale el signo, que le reste 39.59, y finalmente mi ángulo, o la dirección de este vector, de la sumatoria de cuatro fuerzas concurrentes, me quedarían, por ahí por favor, así nada más, listo, terminamos. Rápidamente hacemos un repaso, antes de borrar, por si de repente tienen dudas. Fuerza resultante, dirección resultante. Este es la mitad del camino. Primer paso, los ángulos. Medirlos desde el eje X positivo. Primero fuerza, de aquí hasta acá, 90 más 35, de acá hasta acá son 180, le sumo los 25, vuelta completa y le resto 20. Usamos las fórmulas, nada más multiplicar esto por coseno, este por coseno, según su ángulo, pero ahora usamos función seno. Después dice suma todo las fuerzas en X, todas sumar, pero aritméticamente hay que tomar en cuenta los signos, obvio. Ya tengo los dos componentes, en X y en Y. Usamos la fórmula, aquí está la fórmula, se sustituye, obtengo la fuerza resultante de 404 newton con 64 centésimas. Y el ángulo, aunque quede
positivo, tienen que checar siempre en qué cuadrante está fuerza resultante. ¿Por qué? De repente vamos a suponer, si les hubiera salido 25.18, positivo. ¿Pero qué sucede? Que las dos fuerzas son negativas. No puede ser que el ángulo esté en el primer cuadrante. Entonces, negativo, va para acá. Y en negativo, y aquí me queda, está en el tercer cuadrante. ¿Qué tengo que hacer aquí? 180 más lo que me salió del ángulo. Si me queda negativo y la fuerza X me queda positiva, la Y negativa, me queda en el cuarto cuadrante, pregúntense cómo lo calculan, si saben. Al círculo completo que mide 360, hay que restarle lo que me dio. De esa manera, los ángulos. Ahorita hemos aprendido a calcular por el método analítico la fuerza de resultante de 4 fuerzas concurrentes, ¿sí? Utilizando, en este caso, la tabla por el método analítico y pregunté dirección.